Hola, hola, ¿qué tal están? Bendiciones, amados. Vamos a pedirle al Señor en todo tiempo que no se nos olvide eh, ser buenos seguidores del Maestro, ser buenos soldados. Vamos a tratar de aplicar las escrituras a nuestras vidas. No empezamos a mirar al de la calle, ¿verdad? Hay una palabra aquí y es tremenda porque he escuchado yo a muchas personas yo he escuchado que dicen, ay, se murió ese señor borracho, se fue al infierno. Yo recuerdo que se murió un primo, un sobrino, lo mataron. Eh, eh, y estábamos pues muy tristes, claro, y más, me imagino que todos, pero para mí personalmente me fue muy duro porque fue la persona que estuvo apoyándome ahí todo el tiempo cuando, cuando él se fue. Entonces, él estuvo conmigo en todo el tiempo apoyándome, a pesar de que le había hecho daño a su padre, tenía él razones para verme culpaba a mí de muchas cosas, ¿verdad? Pero este niño no, él fue conmigo muy lindo. Y así nos hicimos más que tía y sobrino, como muy amigos y compinches también, porque muchas veces se quedaba bebiendo ahí y pues su papá se enojaba, entonces él se iba a amanecer a mi casa. Y así fue los últimos tiempos que viví con él y luego ya me vine aquí y como al año de estar aquí lo mataron. Y recuerdo que alguien me escribe y me dice, otra almita que se fue al infierno. Yo no respondí nada. Pero yo en ese tiempo pues tenía mucha religión en mi cabeza todavía. Y entonces, claro, para mí era fuerte pensar que este niño se había ido al infierno como me lo había dicho esa persona. Y entonces todo religioso piensa lo mismo. Y siempre que se muere alguien borracho o en una pelea o se quita la vida, se ahorca, se da un tiro, todo esto, entonces lo primero que estas personas dicen es que se fue para el infierno. Y fíjese que las escrituras a mí me hablan que solo Dios es el que sabe a dónde se van estas personas. Entonces te salen siempre lo mismo, te salen diciendo, no, es que la palabra dice, es tremendo, ¿verdad? Esto a mí me hiere, esto a mí me hiere mi alma, eh, eh, como que fuera un puñal que entrara a mi corazón. Porque fíjense en ustedes que dice, ahí mismo le dicen, estas personas dicen, no, es que la palabra dice que el borracho, y está aquí, todo eso que este religioso dice, es verdad, está aquí, dice que el borracho, el afeminado, enseguida lo vamos a leer. Pero yo lo que quiero es que nos demos cuenta que somos muy buenos para tomar esos trocitos y aplicárselo a las personas. A nosotros como que no hemos podido aprender a leer el pasaje, o sea, el capítulo completo. Y si lo hemos leído, no le hemos prestado atención. Solo grabamos en nuestra mente el versículo con que vamos a herir a aquellas personas, aquellos familiares que quedaron vivos y que estas personas dijeron que ese hijo que se murió, que mataron, o que se murió en medio de una pelea, o que murió en medio de una borrachera, se fue al infierno. Eso es lo que tenemos nosotros para decirle a esta persona que está bien triste, con su corazón partido. Le cogemos este trocito, no es que la palabra dice. Pero fíjense, mis amados, que esta palabra se la está diciendo el apóstol Pablo a los corintios. Los corintios es una carta abierta a los religiosos. Y desen cuenta saben, fíjense que lo que son los corintios, gálatas, todo lo que ustedes encuentran de palabras así tan
tan juzgadoras, tan directas, viene de la boca del apóstol Pablo, porque él sabía que esta gente estaban en una religión, no le estaban sirviendo al maestro, estaban llenos de religiones. Y para completar, murmuraban entre ellos mismos. Y no solamente murmuraban entre la misma congregación, sino que los de la congregación se iban y le contaban a los que no conocían de Dios. Entonces, la palabra de Dios nos enseña aquí en Corintios, en Primera de Corintios 6, voy a leer un trocito, si quieren lo pueden leer todo y se van a enterar. Dice la palabra en Corintios 6, 5, para avergonzaros los digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio. Y esto es ante los incrédulos. Mire que se lo está diciendo al pueblo. Toda esta palabra viene al pueblo de Dios. Viene esto no lo está hablando. Es que yo siempre he dicho, yo no sé cómo es que este evangélico descarado y cínico coge la santidad, que hablan de santidad, la coge para él. Pero lo que la palabra le habla a esa supuestamente santidad, se la tiran al otro, al que no conoce de Dios. Y muchas veces, y son abusivos, porque no solamente le mandan esto al que no conoce de Dios, sino que se van a hablar del hermano de la congregación con el que no conoce de Dios. Y después de que llega de allá, lee esto y se lo manda directamente, se lo aplica a la persona con la que criticó del hermano de la congregación. Esto es lo que el apóstol Pablo lo tenía triste. A él le dolía ver este pueblo como decían amar al maestro y hacían todas estas cosas. Dice, y así que por cierto es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos, porque no sufriste más bien el agravio, porque no sufrís más bien el ser defraudados, pero vosotros cometéis el agravio y defraudás, y esto es y esto a los hermanos. Fíjese, todo lo que venían haciendo unos hermanos con nosotros, y las congregaciones están llenas de eso, y se creen santos. No, es que yo sí obedezco, es que, ¿saben cuál es la palabra que más repica y repica? El religioso. Es que yo estoy haciendo la voluntad de Dios. Es que yo hago la voluntad de Dios. Infelices como si conocieran la voluntad de Dios. Echarle el agua sucia a los demás es la voluntad de Dios. Hablar de los hermanos de la congregación es la voluntad de Dios. Ir a hablar de los hermanos de la congregación con uno que no se ha convertido es la voluntad de Dios. Entonces, aquí dice, esto es para la congregación. Todo esto le está hablando Pablo a la congregación y dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Es que este pueblo estaba viviendo eso. Se estaban acostando hombres con hombres, mujeres con mujeres. Eso también lo hay en las congregaciones. Se roban, se emborrachan, violan, fornican, maldicen. Y yo creo que muchas personas son testigos de lo que han hecho las congregaciones conmigo.
Entonces no podemos decir, esa vieja se lo inventa. No, yo hablo de mí, que soy la que más me conozco. Ni los avaros, ni los envidiosos, ni los estafadores. Esto era, y esto erais algunos más, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas convienen. O sea, Él les dice aquí, ya han sido perdonados, ya han sido lavados y perdonados por el Padre y por el Espíritu Santo de Dios. Mas, sin embargo, ellos lo veían todo que lo podían seguir haciendo. Entonces Él le dice aquí, todas las cosas me son lícitas. O sea, tú eres libre de hacer lo que quieras. Mas no todas convienen a nuestra vida. O sea, Él aquí, por eso es que en muchas congregaciones esto no es esto del borracho y esto se lo tiran al que no conoce del maestro. Aquel borracho, aquel que se bebe, que se droga, a esos, cuando estos se mueren, fíjese la hipocresía tan grande que hay en la casa del Señor. Se muere el drogadicto por una sobredosis, se muere el borracho por un accidente, matan a una persona en una banda, bueno, de alguna o de otra manera se ahorcan por una depresión, por una enfermedad, se quitan la vida, y ahí mismo el religioso le dice a su propia familia, es que eso ya pasó donde yo me congregaba, pero es que, ay, pobrecito, ¿y qué se le puede decir si ella sabe o él sabe que ese muchacho se fue al infierno? Fíjense en ustedes, cuando una persona, pero fue que él estuvo en la iglesia y se apartó, se fue porque no conoció al Señor. Él conoció una religión. Él conoció una religión que le impusieron a las malas. Venga, es domingo y hay que ir con papá y mamá a la congregación. Entonces el muchacho iba, pero nunca tuvo un encuentro personal con el Señor. Y te voy a dejar una cosa muy clara. Si mañana o pasado mañana, tú o yo, morimos en medio de una borrachera, morimos en medio de una balacera por estar de delincuentes, si morimos en medio de que te acostaste con otra mujer, o te acostaste con otro hombre, o te acostaste o te uniste esa noche porque esta nochecita nada más lo voy a hacer y ya nunca más. Es que la carne tiene necesidad. Es que el Señor entiende que nosotros somos carne y que esta carne tiene necesidad. Tú o yo. Nosotros cometemos ese error. Y tú o yo, si nos vamos al infierno. Esto es la verdad. No heredamos el cielo. No heredamos el cielo eterno con el Señor. Pero eso somos tú y yo. Yo no puedo decir que si mi hijo o mi hija o tu hijo o tu hija le sucede una cosa de estas, yo no puedo decir que no se fue al cielo, ni tampoco puedo decir que se fue al infierno, porque lo único que sí sé yo es que a ti y a mí no hay cielo para nosotros heredar, porque tú y yo tuvimos un encuentro personal con el Señor. O al menos yo lo tuve. Yo sé quién es nuestro Señor Jesucristo. Yo sé lo que Él vino a hacer y también sé lo que ha hecho en mi vida y también sé el encuentro que tuve con Él. Como te dije, sentía su aliento, su respirar, un encuentro personal. Esta palabra
es para la congregación. Esta palabra no es para el que está en la calle. Esta palabra no es para el que no conoce, al que no ha aceptado al Señor. Es que se le ha hablado, sí le has hablado. Es que se le ha dicho, él ha ido a la congregación, es más, le sirvió al Señor. Pues si le hubiera servido al Señor, él pasaría por cualquier prueba y no se apartaría porque lo había conocido. Pero él no lo conoció. Recordemos una cosa, el pueblo de Israel, ¿por qué pereció? Porque ellos no conocieron a Jehová. Mire, ellos vieron las obras que el Señor hacía y estas personas que tú me dices también las han visto. Ellos vieron los milagros con el que el Señor les sacó de allá, pero nunca nunca lo vieron a él, nunca lo conocieron como lo conoció Moisés y como lo conoció Josué. Porque fíjate tú, otro en el lugar de Moisés hubiera muerto allá donde murieron todos los 40 años que el Señor no permitió que entraran, porque ellos no lo conocieron y no lo quisieron conocer. A él en ese tiempo el Señor les mostraba los milagros y ellos no lo conocieron. Y cuando el Señor se quiso revelar a ellos y les quiso hablar, ellos dijeron, no, Moisés, vete tú. Entonces démonos cuenta que ese pueblo quedó en el desierto. Ese pueblo escogido y elegido por Dios quedó en el desierto porque nunca conocieron a Dios. Pero tú y yo sí lo conocemos. Tú y yo sí sabemos quién es. Entonces tú y yo no podemos ir por la vida juzgando y condenando. Cuando nosotros, metidos en las congregaciones, estamos haciendo estas cosas que son abominación delante de Dios. Y aparte de eso, estamos hablando de los hermanos con los de afuera, con los que no conocen del Señor. ¿Cómo quieres tú que una persona de estas venga a buscar el rostro de Dios cuando tú estás hablando mal de tus hermanos, de tus hijos, de tus padres, de tu esposo y de tu esposa? Lo estás hablando mal con una persona de la calle que no conoce al Señor. Es lastimoso, mis amados. Tú y yo, esta palabra es para ti y para mí. Esta palabra no toca a mis hijos, esta palabra no toca a tus hijos. El día que el Señor le llame, Él tendrá misericordia, porque para eso Él se llama Dios de misericordia. Él no tiene el corazón tan negro que tú o yo tenemos. El Señor sí tiene misericordia. El Señor conoce a esa persona que no conoció de Él. Entonces, ¿qué pasa? El pueblo de Israel cayó allá en el desierto, pero nunca lo conoció. Nunca lo conocieron. Ninguno. ¿Por qué entró José y Caleb a la tierra prometida? Porque ellos le conocieron. Porque ellos decían, es que el que va adelante de nosotros. Él es ¿cómo es que él les decía? Él es bueno, digámosle que él es el león de Judá. Él es el que iba adelante peleando la batalla por ellos. Es el Dios de los escuadrones. Por eso él mismo se dice la palabra que él es el Dios de los escuadrones. Entonces, David lo conoció. Saúl no conoció a Dios. Mire la diferencia. Jacob lo conoció. Saúl no lo conoció. Enseguida, Moisés lo conoció, pero los que no quisieron comer más el maná, esos no lo conocieron. Recordemos que ellos siempre anhelaban aquello. Para nosotros tener ese encuentro personal con el Señor, tenemos que estudiar la palabra. En la palabra nos enamoramos de Él y la palabra nos enseña a conocerle. No podemos juzgar a ese que está en la calle. No podemos echarle la pelota al que está en la calle, que él es el único que se va a ir al infierno por borracho. No, él no conoce al maestro. Tú y yo sí lo conocemos. Tú y yo. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? No sabemos. No sabemos qué pasó con el pueblo de Israel, que no conocieron al Señor y murieron en el desierto.
Y mire que él mismo les dijo, esta generación no entrará, solo entrará José y Caleb y la descendencia de esta generación. Entonces, cuidemos un poquito la lengua, mis amados. Cuidemos un poquito la lengua de estarle echando la palabra dura al hermano de la congregación o echarle los errores de nosotros, los que el Señor nos manda no cometer, se los estamos acomodando al que no lo conoce y en la congregación se siguen haciendo todas esas cosas, porque eso era lo que estaba haciendo el pueblo de Dios cuando Pablo les llevó esa carta. Les bendigo, les amo mucho, un besito.